Windows 10 ya está muy cerca de llegar a su final y esta sin duda sería una súper alternativa si no quieres instalar para nada, quieres olvidarte por completo de los sistemas Windows y sí, Google está detrás de todo ello. Vámonos con esa intro, que comencemos. Si quieres nivel, aquí lo vas a encontrar. Suscríbete, únete a la Crew Master Turco, siempre al 100 en YouTube. Si tienes dudas, las resolveremos, dale like y ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos, ya lo saben, a un nuevo video y sabemos que sí, el fin de Windows 10 está cada vez más cerca. A partir de octubre, los usuarios que no actualicen sus sistemas operativos se van a encontrar con una situación compleja debido a los grandes problemas de seguridad que van a tener que enfrentar. Hay varias soluciones para no sacrificar la seguridad y obviamente mantener un PC sin tirarlo a la basura, y obviamente hay que mencionar que alternativas existen toda clase. Ya sabemos que las distribuciones de Linux son una gran alternativa si no quieres dar el salto a un nuevo Windows o que ya no quieres tener Windows 10. Pero aparte de ello, Google quiere sobresalir como una gran alternativa, y pese a que Google y Microsoft tienen importantes rencillas, sobre todo por la envidia generada por la cuota de mercado de los navegadores, específicamente hablamos de Chrome y de Edge, también siempre está esta pelea acerca de los sistemas operativos y Google quiere hacerlo presente ahora como alternativa a Windows y están dándole el enfoque superior a Chrome OS como una opción sin duda que fuese ideal al instalar en las PCs que no sean compatibles. Y es que sí, a través de su publicación Genumblot, Google ha querido resaltar las muchas ventajas que tiene Chrome OS como una gran opción para las organizaciones que estuviesen usando el ecosistema de Microsoft. Todo ello en un momento donde mucha gente se plantea si tendrá que comprar un nuevo PC o seguir con el que ya tienen, pero optando por otro sistema operativo, no dar el salto a un Linux porque a veces hay problemas de incompatibilidad con ciertas distribuciones y Chrome OS quiere hacer lo suyo para atraer a más usuarios. En la nueva entrada, como he dicho, de blog de Google, dan las siguientes razones que te las voy a estar enumerando por las cuales deberías estar utilizando Chrome OS dentro de un ecosistema de Microsoft, y las abordan en 5 puntos. Número 1. Todas las aplicaciones de Microsoft 365 están disponibles para poder descargar, para poder estar funcionando en Chrome OS. 2. La configuración de Chrome OS permite iniciar sesión automáticamente en las SACs de Microsoft 365. 3. OneDrive se integra dentro del gestor de archivos. 4. Para ahorrar el almacenamiento local, todos los archivos se pueden almacenar directamente en OneDrive. Y 5. Pensando en el ámbito empresarial, destacan cómo los administradores de los espacios de trabajo pueden configurar todos los equipos de manera centralizada, y así de esta manera Chrome OS se presenta como una alternativa muy buena si lo queremos ver así para poder trabajar con la suite de Microsoft 365 pero sin tener que invertir en un nuevo hardware, algo que puede ser sin duda atractivo, pero también el hecho de tener un nuevo hardware puede ser un gran salto de materia en la parte de calidad para una empresa que quiere ya enfrentarse a los cambios tecnológicos. Igualmente sabemos que de manera individual cualquier persona va a poder instalar Chrome OS en sus dispositivos, existiendo una versión gratuita que desde Google no habrían querido anunciar demasiado. Y en efecto, estoy hablando de Chrome OS Flex, que se puede instalar gratuitamente desde la web de Google, una simple USB. La realidad es que no lo quieren promocionar tanto porque quieren darle el enfoque a Chrome OS, darle la mejor alternativa competitiva a Windows 10. La realidad es que muchas personas que usan una PC con Windows 10 para tareas que son relativamente básicas y que únicamente utilizan programas de ofimática, sin duda la tienen muy sencilla. Chrome OS en efecto sería una gran alternativa, puede ser suficiente para una gran mayoría de usuarios que ahora mismo cuenta con un flujo de trabajo muy liviano, pero para cuestiones de gaming, pero para cuestiones que son un poco más pesadas en cargas de trabajo y de uso muy cotidiano, pero sobresaliendo a la ofimática, claramente Chrome OS queda muy inferior a Windows 10. Por lo tanto, no sería una gran alternativa. Déjame saber qué alternativa tú tendrías en el caso de que quisieras estar cambiando ahora de sistema operativo, de que quisieras olvidarte de Windows 10. ¿Optarías por tener una nueva PC? ¿Optarías por una distribución de Linux? ¿O optarías
por Chrome OS. Déjame saberlo ahí en los comentarios. Yo hasta aquí me despido. Sigue suscribiéndote a este canal, sigue suscribiéndote también al canal secundario, sigue uniendo a mi canal de Telegram para que estés muy bien informado. Y yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta un futuro video. Bye bye. El que manda en el canal desde cero hasta pro. Aquí hay solución. Aprende fácil con cada explicación. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.